Muy buenos días, apreciados amigos. Mi nombre es Jorge Eliezer Gaitán Méndez y el día de hoy voy a presentar algunos conceptos básicos sobre la teoría del consumidor. Comencemos recordando que el agente económico responsable del consumo es el constituido por las familias y las familias las entendemos desde un punto de vista diferente al sociológico tradicional. Y es que aquí contemplamos no solo una familia conformada por papá, mamá, hijos y demás, sino que también incluimos las familias unipersonales, de tal forma que toda aquella persona o grupo de personas que adquieran bienes y servicios son considerados dentro de esta categoría como agente económico, reitero, denominado familia u hogares. Esta teoría del consumidor se puede estudiar desde dos enfoques. Uno de ellos es el de la utilidad marginal, sobre el que vamos a hablar hoy, y otro es el de las curvas de indiferencia, sobre la cual probablemente haremos un video posterior. ¿Qué estudiaremos hoy? Pues estudiaremos algunos conceptos básicos, reitero, sobre la teoría de la utilidad marginal. Veremos los supuestos del modelo. Veremos también el concepto de utilidad total. Desde luego estudiaremos el concepto de la utilidad marginal y finalmente haremos un análisis gráfico a partir del cual hallaremos el punto de saturación para el consumo de un bien o servicio. Bueno, ¿cuáles son los supuestos del modelo? Primero aclaremos qué es un modelo. Un modelo es una simplificación de la realidad. Vemos que muchos hechos, muchos fenómenos, no solo en economía, sino en otras ciencias y disciplinas, están compuestos o interferidos, son determinantes de muchas otras variables. Entonces lo que se hace cuando se diseña un modelo es aislar algunas de las variables para simplificar esa compleja realidad y tratar de entender el comportamiento de unas u otras variables sin tener en cuenta toda la situación de su entorno. Dicho esto, pues veamos cuáles son los supuestos de este modelo en particular. Uno de ellos es que estamos hablando de un consumidor racional. Este consumidor racional, ¿a qué se refiere? Es una persona que planea sus gastos, planea qué bienes y servicios va a consumir, qué va a adquirir, cuándo lo va a adquirir, e incluso hace una comparación de precios entre unas y otras circunstancias y demás. Un segundo supuesto del modelo es que el consumidor cuenta con una amplia gama de bienes y servicios para lograr satisfacer sus necesidades. Entonces, tiene una gran cantidad de satisfactores, muchos bienes y servicios disponibles para poder lograr ese objetivo. Y finalmente, el modelo considera que el consumidor gasta todo su ingreso para adquirir bienes y servicios. ¿Cuáles son las variables del modelo? Tenemos dos variables, los útiles y la cantidad. ¿Cómo es este concepto de los útiles? Resulta que para la gran mayoría de cosas siempre o desde hace muchos años por lo menos hemos tenido unidades de medida. Por ejemplo, queremos saber la distancia entre una ciudad y otra. Para eso tenemos una unidad de medida, entonces decimos que hay X cantidad de kilómetros. Queremos saber la estatura de una persona, entonces tenemos una unidad de medida, decimos que X o Y persona mide 1.70 metros o 1.75 metros. Para el peso, entonces tenemos los kilos, en fin. Para muchas cosas tenemos unidad de medida, pero no existía una unidad de medida para la satisfacción, el nivel de satisfacción de consumir un bien o servicio. Entonces los marginalistas se ocuparon de eso, identificaron o definieron una unidad que se llama útil.
Entonces, el útil es la unidad que mide el nivel de satisfacción del consumo de bien o servicio, de un bien o servicio. La cantidad, por su parte, pues es el número de unidades que estará consumiendo, estará adquiriendo la persona o el individuo que estemos analizando. Para ver esto, pues nos valdremos de un ejemplo. Aquí tenemos el consumo de don Pedro Picapiedra y vamos a calcular la utilidad de los bienes X y Y durante el periodo de diciembre de 2000XX. Generalmente les recomiendo a mis estudiantes que tabla que hagamos, tabla que bauticemos, gráfico que hacemos, gráfico que bautizamos. ¿Cuál es la idea? Que el gráfico sea tan claro que me indique todo lo que necesito saber, al igual que la tabla. En este caso, tenemos el título que nos indica al menos el qué, el dónde y el cuándo de lo que estamos graficando. ¿Qué estamos presentando en esta tabla? La utilidad de Pedro Picapiedra. ¿Para qué? Para los bienes X y Y. ¿Durante qué periodo? Diciembre de 2000XX. ¿Listo? Aquí tenemos unas variables o unos conceptos que por este video no vamos a utilizar, pero que es bueno que los tengamos presentes, que existen, porque con base en ellos se calcula el equilibrio del consumidor. Entonces, permítanme, activamos el puntero para irles señalando. Entonces, aquí tenemos el precio de X en unidades monetarias, el precio de Y también en unidades monetarias y M que representa el ingreso del consumidor. ¿Listo? En estas dos columnas tampoco las vamos a utilizar el día de hoy, pero también es bueno que sepamos que existen como parte del modelo. Aquí tenemos la cantidad, siempre especificar en términos de qué está cada variable. Entonces aquí tenemos la cantidad en unidades. Aquí tenemos los útiles, la utilidad total está en útiles, la utilidad marginal que también está en útiles y lo mismo para el otro producto que es Y. Tenemos la cantidad de unidades sucesivas y la utilidad total del bien X. Lo más usual es que me den esta información. Definamos entonces qué es la utilidad total. La utilidad total es la acumulación de útiles producto del consumo sucesivo de unidades de un bien o servicio determinado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando decimos, por ejemplo, que tengo 4 unidades y que la satisfacción es de 104 útiles, no quiere decir que este 104 sea para la cuarta unidad. No, este 104 nivel de satisfacción de 104 útiles corresponde a la acumulación de las 4 unidades, a diferencia de la utilidad marginal. La utilidad marginal la definimos como la diferencia en la utilidad total como consecuencia de consumir una unidad adicional del bien o servicio del que estemos hablando. En ese orden de ideas, cuando encontremos aquí el valor para la cuarta unidad, sí diremos específicamente que esa es la utilidad de esa unidad en particular. Ya lo veremos más adelante cuando hagamos los cálculos. Bueno, ¿y cómo precisamente calculamos esa utilidad marginal? En la mayoría de los manuales encontramos una fórmula muy sencilla, que es esta. Entonces, nos dice que la utilidad marginal es la diferencia en la utilidad total dividido la diferencia en la cantidad. ¿Cómo sería para nuestro ejemplo? Tomamos estos dos puntos, el punto 00 y el punto 1,32.
y con base en esos dos puntos calculamos la formulita. Entonces, tendríamos 32 menos 0 sobre 1 menos 0. Hacemos los cálculos, pues es muy fácil como lo pueden notar, y tenemos una utilidad marginal de 32. Este valor es el que paso a mi tabla enfrente del 1. Nos quedaría de esta manera. O sea, el cambiar de 0 unidades a una unidad de este bien, X, diga usted que es empanada o que es gaseosa, lo que ustedes gusten, cualquier bien, un bien cualquiera. Tenemos entonces ese cálculo. ¿Listo? Cabe aquí hacer la aclaración que en este caso que tenemos unidades sucesivas y aquí la variación es de 1 en 1, pues siempre el denominador nos va a dar 1. Entonces digamos que aquí simplemente la podríamos calcular haciendo una resta, ¿cierto? 32 menos 0 me daría una utilidad marginal de 32. 60 menos 32 me daría una utilidad marginal de 28. ¿Sí? La fórmula es esencial en casos en que, por ejemplo, aquí me presenten 4 unidades y de ahí no me presenten más, sino me salte, por ejemplo, a 15 o 20 unidades. La siguiente aquí sería 15. Entonces ahí sí necesito utilizar la fórmula completa porque pues la variación en la cantidad de unidades sería mayor que 1, luego el denominador cambiaría. Tendría que utilizar la fórmula completa. Mientras tanto, para un ejercicio tan sencillo como este, bastaría hacer la resta entre la utilidad total de cada nivel de consumo menos el anterior. Ejemplo, vamos con la siguiente parejita. Tomaríamos la variación entre 1 y 2. Note que no cogimos 2 y 3. Tiene que ir 0, 1, luego 1 y 2, luego 2 y 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hacemos aquí las operaciones, pues es muy fácil, ¿cierto? 60 menos 32 y tenemos que nos da una utilidad marginal de 28. Aquí les sugiero pausar el video y hacer el resto de cálculos para compararlo con los resultados que presento a continuación. Si les dio así, estos valores, está perfecto. Si no, pues hay que revisarlo y volver a hacer los cálculos. Listo, así de sencillo. Procedemos entonces de la misma manera, pero ahora para hallar la utilidad marginal del bien Y. ¿Cómo sería? Reitero, mismo procedimiento, pero ahora mis parejas son 0, 0 y 1, 22. ¿Qué hacemos? 22 menos 0 y tenemos 22. Podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo ahorita con la utilidad marginal de X, pausar el video, hacer los cálculos y ver si el resultado que nos dio concuerda con esto de esta columna. Entonces cada pareja ordenada será 0, 0, 1, 32, 2, 60 y así sucesivamente. Esos son los valores que tengo que ir ubicando en la tabla. Pues si lo estoy haciendo en Excel es muy fácil, pero si lo estoy haciendo manual me toca ir ubicando punto por punto. ¿Listo? Entonces cruzo aquí en el 1 hasta que ubique en el eje Y el valor 32. Ahí marco un punto, ¿verdad? Luego ubicaré el siguiente, 2,60. Marco un punto. Y así sucesivamente voy marcando todos los puntos hasta que
complete todos los datos de la tabla. Posteriormente, una vez tengo los puntos, pues trazo esta función. ¿Listo? Hasta ahí pues no hay problema. El asunto en el que hay que tener cuidado es con la gráfica de la utilidad marginal. Esta, digamos que la de la utilidad total es muy normal, siempre se grafica así la mayoría de las funciones, pero todas las marginales, bien sea, ahora estamos hablando de utilidad marginal, pero más adelante pues se va a estudiar el producto marginal, el costo marginal, el ingreso marginal. Entonces esto aplica para todos los marginales. Veamos. A diferencia de la total, no vamos a ubicar el primer valor. Nuestro primer valor es 32, ¿cierto? No lo vamos a buscar en el 1 del eje X, es decir, no vamos a ir desde acá del 1, del 1, del 1 hasta que encontremos el 32. Vamos a ubicarlo en la mitad, entre 0 y 1. En la mitad, aquí me quedó un poquito corrido, pero bueno. Me ubico en la mitad entre 0 y 1 y de ahí busco el valor del eje Y que corresponda, en este caso el 32. Ahí marco el puntico. Listo. Luego hago lo mismo, pero con el siguiente valor. Entonces, no estará en 2, sino estará en la mitad entre 1 y 2. Busco en la mitad entre 1 y 2 mi siguiente valor, que es 28. Marco mi punto. Una vez he hecho ese procedimiento con todos, ya tengo todos mis puntos y procedo a trazar la línea de la función. Listos. Acto seguido, ¿qué hago? Pues la idea es que estas dos gráficas me queden ubicadas justo una debajo de la otra. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo ideal es poner la utilidad total y debajo, exactamente debajo, que me coincida el eje X y el eje Y, exactamente debajo poner la gráfica de la utilidad marginal, como lo mostramos aquí a continuación. Una vez tengo las dos gráficas, entonces fíjense acá, este 0 me coincide exactamente con este, está exactamente debajo, el 1 me debe coincidir, debe ser la misma proporción exacta, para que me salga bien el análisis o la proyección. Una vez tengo las gráficas así, una debajo de la otra, ubico el punto donde la función de utilidad marginal se cruza con el eje X, es decir, el punto donde la utilidad marginal se hace 0. De allí hago una proyección hacia la gráfica de arriba, es decir, hacia la gráfica de utilidad total. El punto donde esa línea proyectada se cruza con la función de utilidad total se denomina punto de saturación. Bueno, es el punto máximo de satisfacción del consumo del bien o servicio que esté adquiriendo y de ahí en adelante la utilidad marginal empieza a ser negativa. Bien, hasta aquí esta primera parte de la utilidad marginal. En un próximo video estaremos analizando el equilibrio del consumidor desde este enfoque de la utilidad marginal. Espero pues haya sido claro y sea útil este video para todos ustedes. Dejo aquí las referencias del material que se utilizó para la construcción de este capítulo por si gustan profundizar, quieren consultarlas. Y desde luego los créditos de los recursos que se utilizaron en esta presentación.
Muchas gracias por ver este video y que tengan un feliz día.